Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en el canal. Hoy les traigo un truco que cambiará la forma en la que comienzas tus proyectos de crochet. Si alguna vez te has preguntado cómo lograr que tus piezas tejidas en redondo queden perfectas desde el primer punto, este video es para ti. ¿Quieres saber cuál es el secreto para tejer un anillo de cadenas impecable? Quédate que te lo cuento paso a paso. ¿Empezamos? Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de sumergirnos en el paso a paso del anillo de cadenas, quiero hablarte sobre algo fundamental en el crochet: tejer en redondo. Esta técnica se utiliza para crear todo tipo de piezas, como gorros, amigurumis y una infinidad de adornos. Para trabajar en círculos, el primer paso es hacer un anillo base, que actúa como la cadena fundacional de cualquier proyecto cuando trabajamos en filas. Existen dos formas principales de crear este anillo: el anillo de cadenas y el anillo mágico. Ambos cumplen con la misma función y los puntos se tejerán a su alrededor. En la primera ronda, los puntos se tejen dentro del anillo y en las rondas siguientes se tejen sobre los puntos, como lo harías en un proyecto en filas. El círculo siempre se trabaja desde el centro hacia afuera. ¿Lo ven ahí? ¿Ven bien? Ahí tenemos el centro, la primera ronda y la segunda, y así sucesivamente. Al finalizar las vueltas tienes dos opciones. Puedes cerrar el círculo con un punto deslizado uniendo al primer punto que tejiste, o puedes seguir tejiendo en espiral sin interrupciones. Para dominar el arte de tejer en redondo hay 5 cosas que debes aprender: el anillo de cadenas, el anillo mágico que veremos en otro video, el uso de marcadores y la diferencia entre trabajar en rondas, cerradas o en espiral. Y ahora que entendemos lo básico, vamos a empezar con el paso a paso. Te mostraré cómo hacer el anillo de cadenas y cómo aplicarlo a tus próximos proyectos. Así que la pregunta sería: ¿cómo hacer un anillo de cadenas? Lo primero es hacer un nudo deslizado. Se llama así porque se puede ajustar al tamaño de la aguja que estamos usando. Para hacer el nudo, hacemos un lazo varios centímetros desde el final del hilo, colocando la parte larga, la parte que está unida al ovillo, por encima del extremo de la lana. Y esa misma parte larga la atravesamos por debajo haciendo un nudo. Y tomando los extremos, ajustamos. Hagámoslo otra vez. Colocamos la parte larga por encima del extremo de la lana. La parte larga la atravesamos por debajo haciendo un nudo. Ajustamos. Luego introducimos el ganchillo en él y cinchamos para ajustar, de tal manera que la lana deslice por el ganchillo, pero sí esté el nudo ajustado. ¿Lo ven? Sujetamos bien esa lazada, tensionamos la lana y estamos en condiciones de hacer la cantidad de cadenas que nos pida el patrón. Generalmente es un mínimo de 4. Así que hacemos 4 cadenas. 3 y 4. Para cerrar el anillo, buscamos la primera cadena que hicimos. Si no la vemos, podemos contar desde el ganchillo hacia atrás para encontrar. En ella picamos y hacemos un punto deslizado. Para ello engancho la hebra, la traigo hacia adelante
y la continúo pasando por debajo de la lazada que tenía en el ganchillo. Este punto deslizado nos une la primera cadena con la última que hicimos, formando un anillo de cadenas, que es la base para la primera ronda de puntos a tejer. ¿Lo ven bien ahí? Está como escondidito porque apreté mucho el tejido, pero está ahí. Está la cadena y el centro de ese anillo. ¿Sí? Para un círculo de puntos bajos, comienza la primera vuelta con una cadena de altura. Ten en cuenta que esta cadena no cuenta como punto. Bien, luego coloca el extremo del hilo alrededor de la parte superior del anillo y comienza a tejer los puntos bajos de la primera vuelta a través del centro del anillo, dentro de él y no en las cadenas, porque si no, no queda estético. Como estoy tejiendo un círculo perfecto, en esta primera ronda debo de tejer 8 puntos bajos. ¿Ven bien el centro allí? Voy a tejer los puntos bajos alrededor de él. Y al mismo tiempo voy a ir escondiendo esa colita. Entonces la sujeto bien con los dedos, pico con el ganchillo y traigo la lana, me quedan 2 lazadas, engancho la hebra y cierro esas 2 juntas. Otra vez, pico y engancho la lana y la traigo hacia adelante, cierro los 2 juntos. Y es como que voy corriendo, enganchando la colita para ir escondiéndola y al mismo tiempo tejiendo los puntos bajos que debo de hacer. Pico, engancho hebra y la traigo, me quedan 2, engancho hebra y los cierro juntos. Pico y traigo, engancho y cierro. Siempre conviene ir como arreglando los puntos con los dedos para que quede estéticamente correcto. Pueden usar las uñas para ello. Contemos para ver si estamos bien, nos faltan algunos, así que hacemos uno más, engancho y cierro, sujeto la colita, engancho la hebra y la traigo, cierro los 2 juntos. ¿Ven cómo va quedando? Perfecto. Veámoslo más de cerca. Cuando haya terminado de tejer los puntos bajos, debo de marcar el último punto de la vuelta con un marcador de puntos. Y lo que te voy a enseñar ahora no todo el mundo lo sabe, es un truquito que tengo. Enganchas con el marcador el cuerpo del punto, lo cierras y tiras del extremo del hilo para cerrar el agujero del centro. Para que quede así más ajustado. Con esto puedes cortar ese sobrante cerca del tejido. Con esta técnica logran ajustar el anillo mucho más de lo que estaba. Cuidan mucho más así la estética de la pieza. Ajusten todo lo que necesiten. Ahora surgen 2 opciones. Cerrar la ronda con un punto deslizado o continuar tejiendo en espiral. Veamos la primera opción. Para ello lo primero que debo hacer es retirar mi marcador y hacer un punto deslizado para unir con el primer punto tejido. Esa es la cadena, a ver si lo vemos bien, y ese es el punto. Pico en ese punto, engancho la hebra y la traigo y continúo y la paso por la que tengo en el ganchillo. Para comenzar con la ronda 2 hacemos una cadena de altura
que recuerden que no cuenta como punto. Y trabajamos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la ronda anterior. O sea, hacemos un aumento de puntos bajos en cada punto porque pretendemos hacer un círculo perfecto. O sea que en ese primero debo de picar y hacer un punto bajo, y en ese otro más para hacer un aumento. Es aquí donde les recomiendo volver a tomar el marcador y marcar ese primer punto para localizarlo fácilmente. Cuando van agarrando más experiencia no necesitan marcar ese punto, pero al principio siempre les conviene porque a veces es difícil de identificarlo porque uno no está acostumbrado. Continuemos tejiendo. En el segundo de la ronda anterior, en ese, hacemos el segundo aumento. Tejemos un punto bajo, tejemos el segundo, todo picando en el mismo punto. Hacemos el tercero. ¿Ven cómo va quedando? Y seguimos. El cuarto. Tejo el primer punto bajo. En el mismo punto tejo el segundo. Esta secuencia la continúo hasta terminar con esta ronda. Voy a hacer un aumento por cada punto bajo de la ronda anterior. Siempre cuenta tus puntos para asegurarte que vayas bien. En esta ronda debe haber 16 puntos bajos en total. ¿Sí? Esto especialmente se los recomiendo porque cuando llegamos al final nos vamos a topar con el punto deslizado de la ronda anterior. Y a veces, por lo menos al principio, solemos confundirlo con un punto bajo, como si tuviéramos que tejerlo, y en realidad no. Bueno, ahí estamos llegando justo a donde les digo. Entonces vamos a simular que no estoy segura si estoy haciendo las cosas bien, no sé si esa última cadena es un punto o es el punto deslizado. Entonces, ¿qué hago? Cuento. ¿Sí? Entonces retiro el ganchillo y desde el marcador, contrarreloj, vamos a contar las cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Estamos en lo correcto, acabamos de terminar. Por ende, esta última cadena que yo veo acá, que si la veo de arriba aparece un punto, es mi punto deslizado, es lo que usé para cerrar la ronda anterior. Así que ya estoy en condiciones de terminar con esta ronda. Lo que voy a hacer es retirar mi marcador, y donde estaba ese marcador, que era el primer punto, pico con el ganchillo y voy a tejer mi punto deslizado para cerrar esta ronda. Ahí está. Terminada la ronda número 2. Es un círculo perfecto. ¿La ven? Y continúas tejiendo hasta que el círculo tenga el tamaño requerido. ¿Qué hubiera pasado si en vez de esta opción hubiéramos elegido trabajar en espiral? Desarmemos lo que hicimos hasta llegar al final de la primera ronda. Tenemos nuestros 8 puntos bajos. ¿Cómo continuamos? Tejiendo de corrido. Pasaremos a tejer nuestro primer punto bajo de la ronda número 2 sobre el primero de la 1. Pero en esta forma de tejer, sí o sí, te recomiendo que marques ese primer punto para identificarlo. Porque las rondas no tienen un fin claro si no tienes la experiencia como para verlo. Una diferencia importante a destacar es que no necesitas tejer la cadena de altura de inicio.
pero el resto del trabajo es igual. Debes hacer un aumento de punto bajo por cada punto bajo de la ronda anterior. Aquí tejí mi primer aumento, por lo cual en ese primer punto que ustedes ven allí debo de colocar el marcador, ¿sí? Se los recomiendo, no duden en hacerlo al principio hasta que agarren la experiencia necesaria como para identificar los puntos a simple vista. Ahí está, y continuamos tejiendo de corrido. Simplemente lo que vamos a hacer es cambiar de lugar el marcador cuando lleguemos a él. Hagamos el segundo aumento. Dejo un punto bajo y en el mismo punto otro más. El siguiente. Dejo un punto bajo y otro más. Así sucesivamente hasta llegar a donde tengo el marcador para cerrar esta fila, y lo que haría es tejer un punto bajo sobre él y correr el marcador de lugar. Así se va formando de continuo esa espiral que luego la vamos a ver claramente para que se queden tranquilos. Yo elegí hacer este ejemplo con puntos bajos, pero se podría haber usado puntos medios altos, puntos altos o el que les guste, teniendo en claro las características de esos puntos básicos, o sea, su altura, cuántas cadenas se necesitan para alcanzarla, cómo se tejen los puntos. Repasen todo siempre antes de empezar. Bueno, acá llegamos al final. Retiraríamos ese marcador y pasaríamos a tejer en él para comenzar con la ronda siguiente. Siempre verifiquen los puntos. Como les dije, tenemos que tener 16 puntos bajos para que estemos en lo correcto. Entonces ahí retiro mi marcador y podría comenzar con la ronda siguiente, tejiendo en ese mismo un punto bajo y en él colocaría el marcador para tenerlo siempre identificado. ¿Ven? Así continúan hasta llegar a la medida que ustedes necesiten. ¿Sí? Yo avancé un poco más, hice algunas rondas para que ustedes puedan identificar claramente el espiral. ¿Lo ven? Miren que se los marco con el ganchillo. Ahí tenemos el centro, la primera ronda, y ahí empieza la espiral. ¿Ven cómo se va dibujando? A medida que vamos haciendo una ronda, el espiral va apareciendo. ¿Sí? A ver si lo acerco un poquito más y lo vemos mejor. El centro, y ahí empieza, miren. Ahí está la espiral. Quería dejarles un consejo adicional, que ya se los dije, pero se los voy a resaltar un poquito más. A veces sucede que por trabajar dentro del anillo, los puntos de la primera ronda se van como abriendo. Para que queden prolijos, hay que ir corrigiéndolos, agrupándolos. Usen sus dedos o sus uñas, como hago yo para ello. Así los dejan distribuidos uniformemente en el recorrido del círculo. Y listo, ahora ya sabes cómo tejer un anillo de cadenas para trabajar en redondo en tus proyectos de crochet. Es una técnica sencilla pero fundamental que te abrirá muchas posibilidades para crear piezas únicas. Si te ha gustado este tutorial, me encantaría saberlo. Déjame un comentario aquí abajo con tus impresiones o preguntas y no dudes en compartir este video con alguien a quien le pueda servir. También puedes seguirnos en redes sociales, donde compartimos más tips y proyectos inspiradores. Encontrarás todos los enlaces en la descripción del video.
Y si quieres apoyar mi trabajo, puedes invitarme a un cafecito en Ko-fi. El enlace también está en la descripción. Gracias por acompañarme en este tutorial. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.